Paz y bien, hermanos. Tu hermano Francisco Castillo, de la Tercera Orden Franciscana Seglar, Fraternidad San Maximiliano Kolbe de Tocumen, te saluda. Hoy es motivo de alegría compartir contigo estas pequeñas cápsulas franciscanas, estas pequeñas cápsulas de nuestra espiritualidad que nos van adentrando a vivir ese mismo espíritu que inspiró a nuestro santo patrono, esa misma espiritualidad que vivió el Padre Pío de Pietrelcina, esa misma espiritualidad que se vive en nuestra parroquia, que los frailes capuchinos junto a las hermanas capuchinas y junto a nosotros los terciarios seglares, a todo esto sumando a todos los simpatizantes de este gran santo del medioevo, San Francisco de Asís, todos juntos formamos esa gran familia franciscana, inspirados precisamente en esa espiritualidad que movió San Francisco, esa misma espiritualidad que nace en la Edad Media con este gran santo, San Francisco de Asís, y que se remonta a nuestra actualidad, dando grandes frutos de santidad, como podemos apreciarlo en nuestro santo patrono, San Pío de Pietrelcina. Vamos a ver un poquito cómo inicia todo esto de la espiritualidad franciscana. Cabe mencionar que la familia franciscana es una de las familias espirituales suscitadas por el Espíritu Santo en la Iglesia. En el origen de esta familia está San Francisco de Asís. En una hora clave de la Iglesia, Francisco es elegido por el Espíritu Santo como instrumento de una renovación evangélica. El carisma del Espíritu Santo ilumina su mente, le da una percepción clara del Evangelio al tiempo que enciende su voluntad para caminar este camino. En esta vida evangélica que brota del carisma concedido a San Francisco, no es para un solo grupo cerrado, tiende a renovar toda la iglesia. Francisco, repara mi iglesia. Ese fue el mandato divino que nuestro Señor le da a San Francisco frente a ese gran crucifijo de San Damián, en esa pequeña capilla que estaba en ruina, la capilla de San Damián. Este Cristo que hemos visto en nuestros templos franciscanos, este Cristo le habla a Francisco y le dice: Francisco, repara mi iglesia. Por eso dice la regla: la familia franciscana comprende a todos aquellos miembros del pueblo de Dios, laicos, religiosos y sacerdotes que se sienten llamados al seguimiento de Cristo tras las huellas de San Francisco de Asís, en maneras y formas diversas, pero en recíproca comunión vital. Quieren los diversos grupos hacer presente el carisma del común seráfico Padre en la vida y en la misión de la Iglesia. Hay maneras y formas diversas de vivir este mismo ideal franciscano. La misión confiada a San Francisco no se hubiera completado con solo la formación de la primera orden o vida de los frailes. Hay que recalcar, hermanos, que en el proyecto de Francisco nunca estuvo en su mente fundar una orden religiosa, ni mucho menos varias órdenes religiosas. Él simplemente quería vivir el Evangelio, así como lo vivió nuestro Señor Jesucristo y así como lo vivieron sus discípulos. Pero los planes de Dios eran otros. Y a este estilo de vida se le van sumando hombres, ¿verdad?, que desean imitarlo a él en el seguimiento de Cristo. Ahí nace lo que es la primera orden, los primeros frailes franciscanos. Complemento de esta primera orden viene a ser la segunda orden, con las hermanas de Santa Clara. Santa Clara de Asís, ¿verdad?, una joven del mismo pueblo de Francisco, una joven noble, también se ve envuelta por este espíritu renovador de Francisco, por este espíritu y este olor de santidad
que Francisco ya propagaba en su entorno. Y ella decide escaparse de su casa, escaparse de su familia. Era hija de miembro de una familia noble, ¿no? Ella decide a escondidas unirse a este grupo de Francisco. Pero ¿cómo podían un grupo de frailes, todos varones, dar acogida a una joven noble en su orden? Esto da motivo a que San Francisco la instaure a ella en la capilla ya reformada de San Damián y quede allí, ¿verdad?, en custodia, y con el paso del tiempo se le van sumando a Santa Clara otro grupo de mujeres, entre ellas su familia, su madre que había quedado viuda, sus hermanas, ¿verdad?, se fueron uniendo a este grupo de mujeres que imitaban a San Francisco en el seguimiento de Cristo. De ahí nace la segunda orden, que son las hermanas clarisas, hermanas de Santa Clara, ¿verdad? Son hermanas, son monjas de clausura. A veces confundimos el término monja con religiosa, no es lo mismo. Monja es que vive en un monasterio dedicado exclusivamente a la vida contemplativa y de oración. No es lo mismo que las religiosas, como las capuchinas que vemos en nuestra parroquia, como la de María Inmaculada. La misión de las religiosas es otra, es predicar el evangelio en medio del mundo. La de la monja no, como las clarisas, su misión es simplemente orar, meditar y contemplar. Orar por todo el mundo, orar por la salvación de todas las almas. Una vocación muy bonita y muy escasa en nuestros tiempos. Con el correr de los tiempos, este ideal franciscano no es estático, sino dinámico, sigue ese movimiento. Y el Espíritu Santo ha iluminado otras formas de vivirlo. Y en la iglesia han aparecido nuevos grupos religiosos franciscanos. La aceptación gozosa y plena de esta complementariedad de formas es un elemento de unión. Todos los demás miembros de los distintos grupos franciscanos son tan franciscanos como nosotros. Todas las maneras y formas diversas de la vida franciscana hallan su unidad en el hecho de que la fuente primera de todos ellos está en el carisma concedido a San Francisco. Todos son hijos de San Francisco, todos buscan fidelidad a los ideales de Francisco. Las relaciones entre estos grupos franciscanos, más que jurídicas, son vitales. Comparten los mismos ideales, se evangelizan mutuamente, se transmiten vida en plena simbiosis espiritual, lo cual se llama reciprocidad vital o comunión de los santos franciscanos. Entonces, recopilando, vemos que Francisco primero funda una orden, la orden primera, la orden de los frailes, a la que pertenecen nuestros frailes capuchinos. Luego se le suma Santa Clara y este grupo de mujeres que van a formar la segunda orden. La segunda orden de hermanas clarisas, que son monjas de clausura, dedicadas a la oración, la meditación y la contemplación. Pero no queda ahí. Hay un gran movimiento de hombres y mujeres laicos, ¿verdad? Con familias, con trabajo, con compromisos, que les impedía seguir a Francisco de la forma que los frailes de la primera orden lo hacían. A este grupo de hombres y mujeres Francisco les da una norma de vida. Ahí nace la tercera orden seglar, la tercera orden franciscana, que en un inicio se llamó Hermanos y Hermanas de la Penitencia. A esta orden, orgullosamente, pertenece su servidor, quien les habla, ¿verdad? Soy terciario franciscano. Soy tan franciscano como cualquier fraile capuchino, como cualquier hermana clarisa, pero soy de la tercera orden, ¿verdad? Soy un laico que milita en el seguimiento de Cristo al estilo de San Francisco de Asís en su tercera orden, la orden de los seglares. Juntos formamos la gran familia franciscana. No podemos dejar por fuera a este grupo de religiosos y religiosas que no pertenecen ni a la primera ni a la segunda,
sino que nacen después, con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, se fundan nuevas congregaciones religiosas. Por ejemplo, las hermanas capuchinas, las hermanas de María Inmaculada, elisabetinas, los amigonianos, todo este grupo de congregaciones religiosas que siguen la espiritualidad franciscana, pero no pertenecen ni a la primera ni a la segunda orden que Francisco fundó. Este grupo de congregaciones religiosas, este grupo de hermanos y hermanas consagradas, pasan a formar parte de la tercera orden, pero por su estilo de vida, al no ser seglares, al no ser laicos, se constituyen en lo que es la tercera orden regular. Forman parte de la tercera orden de Francisco, pero en su rama regular. Yo sería parte de la tercera orden en su rama seglar. Estos hermanos y hermanas de diversas congregaciones religiosas franciscanas, que no pertenecen a la primera, o sea, a los franciscanos capuchinos, ni a los franciscanos observantes, ni conventuales, pertenecen a la tercera orden regular, o sea, a la tercera orden de Francisco en su rama consagrada. Juntos todos formamos el gran árbol franciscano. Juntos todos somos una misma familia. Juntos todos queremos hacer presente el carisma del común seráfico Padre en la vida y la misión de la Iglesia. La familia franciscana tiene por voluntad divina una vida y misión en la Iglesia, un servicio peculiar que debe realizar para bien de toda la Iglesia. Esta vida y misión es dar una interpretación vital del Evangelio de Jesucristo en la Iglesia. Vivir el Evangelio de Jesús es lema común de todos los grupos franciscanos. Fidelidad a la propia vocación, fidelidad a la Iglesia. Esta es la voluntad de Dios, esta es la aportación específica de la familia franciscana a la Iglesia. Y comunicación de nuestra propia vida. Disponibilidad al servicio de la Iglesia. Este espíritu de servicio es muy típico del franciscanismo en toda su historia. Supone una colaboración creciente, constante y de penetración con la Iglesia a todos los niveles: parroquia, diócesis e Iglesia universal. Ha sido un placer, hermanos y hermanas, compartir con ustedes esta pequeña catequesis de nuestra espiritualidad franciscana, espiritualidad que comparte nuestro santo patrono San Pío de Pietrelcina, espiritualidad que comparten nuestros frailes capuchinos, espiritualidad que comparte su servidor, miembro de la tercera orden seglar, y espiritualidad que compartimos todos en esta bella parroquia de San Pío de Pietrelcina en Tocumen. Paz y bien a todos, que el Señor me los bendiga.